Estamos de vuelta en Cátedra Médica. En el día de hoy hablamos sobre salud de los pulmones con la doctora Madeline Ceballos. Recordarles que nuestras líneas de contacto están abiertas por si usted tiene alguna inquietud, alguna pregunta que hacer a la doctora Ceballos, pueda comunicarse con nosotros. 809-682-9850 es la línea de contacto nacional y 833-380-0062. Doctora, usted en el primer bloque pues desglosó todo el impacto negativo que puede tener el consumo de drogas en el organismo, sobre todo en la salud del corazón, la salud de los pulmones. Y hay una realidad grotesca que nos golpea como sociedad y es el tema que usted mencionaba de que estas sustancias que son ilícitas pueden ser colocadas en los cigarrillos electrónicos, las jucas y demás. Y sabemos que hay una exposición considerable de los niños y los adolescentes a estos dispositivos electrónicos. Entonces, el problema que ya lo hemos planteado aquí del consumo de estos dispositivos en los niños y adolescentes se incrementa si consideramos que ellos pueden estar colocándoles sustancias de este tipo que hoy estamos hablando en el programa. ¿Cuál es el impacto en la salud? Porque sabemos que el organismo de un niño y un adolescente tiene quizás menos resistencia que el de un adulto ante ciertas exposiciones a sustancias como estas. El impacto que puede tener y el cuidado que debe tener una familia o a algún signo de alerta que deba estar pendiente para verificar que no esté sucediendo esto con su niño y adolescente en casa. Bueno, mira, realmente el sistema inmunológico como tal, el cuerpo, el organismo, los tejidos de un niño todavía están ahí en proceso de formación. No han completado todas esas etapas que son necesarias en cuanto al desarrollo, la exposición al medio ambiente y la creación de esas defensas adquiridas, de esa inmunidad adquirida que es necesaria como para combatir infecciones, enfrentar las enfermedades y acortar el tiempo de evolución de las mismas. Por ende, pueden tener repercusiones que van desde el punto de vista pulmonar, pero iniciando también en la salud mental de estos niños. La salud mental, sabemos que la drogadicción como tal es un trastorno psiquiátrico, es un trastorno que es recurrente, ¿verdad? Que crea dependencia, que crea ansiedad y esto puede conllevar a otros trastornos asociados, trastornos depresivos, ansiedad, de hecho, mayor incidencia de intentos suicidas, comportamientos inadecuados, y bueno, pues el libertinaje como tal, que es precisamente donde nosotros como adultos jugamos ese rol tan esencial de poder orientar, supervisar lo que está sucediendo con esos niños en el trabajo, en la escuela, en el colegio, de poder tener una comunicación directa con nuestros hijos, poder conocer qué está pasando, sobre todo en estos casos donde un cigarrillo electrónico, por ejemplo, puede de hecho aparentar hasta una goma de borrar, porque vienen con diferentes formas, diferentes presentaciones que engañan de hecho al personal escolar. Por ende, la supervisión, la comunicación en la familia, es muy necesaria, hace bastante falta. Eso es así, doctora, y es importante hacer ese recordatorio a las familias que nos escuchan cada ocasión que tenemos estos temas para que la gente sea consciente del riesgo al que se exponen sus niños y adolescentes consumiéndose o exponiéndose a este tipo de dispositivos y con el agravante de que pueden estar consumiendo drogas. Entonces, doctora, usted hablaba del riesgo de infartos. Ese riesgo puede ser inmediato porque usted hablaba de consecuencias a corto y largo plazo. Una persona que consume quizás por primera vez una sustancia ilícita de esas que usted ha mencionado puede correr el riesgo desde esa primera exposición a sufrir un infarto o una de estas condiciones que usted ha mencionado. Puede pasar, no es lo más frecuente, pero hay que tener en cuenta que todos los efectos colaterales del consumo de drogas son dependientes de la dosis. De hecho, una persona que consume drogas por primera vez, si se da una sobredosis, puede fallecer inmediatamente por el consumo de esa gran cantidad. Porque recordemos que, por ejemplo, en el caso de la morfina, del fentanil, que ahora, a pesar de que son fármacos que tienen su utilidad en la práctica médica, ahora pues son ideados en laboratorios clandestinos con la finalidad de pues
que el paciente se sienta mejor, aliviar a veces algunos dolores crónicos, pero lo usan de manera incorrecta a una dosis que tal vez puede ser muy alta. Y recordemos que lamentablemente de las consecuencias más fatales, dependiendo de la dosis, es que estas drogas comprimen el centro, inhiben el centro nervioso central y pueden también comprometer el centro de la respiración, pueden comprometer los músculos de la respiración y esta persona con una dosis que sea letal, una sobredosis, se puede intoxicar y puede fallecer. Puede hacer un infarto, puede tener arritmias, puede tener evento cerebrovascular, de hecho una sola vez en su vida si la cantidad es la necesaria. Ahora, efectos a corto plazo de manera general, sabemos que van los más frecuentes, la somnolencia, diarreas, náuseas, vómitos, alucinaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, hipertensión arterial, tos, inmediatamente usamos este tipo de sustancias. Eso es lo más frecuente. No es tan frecuente que una persona fallezca en el primer intento del consumo de una droga, pero sí puede suceder. Bien. De la misma forma que puede desarrollar un infarto. Enfocándonos en el tema de la salud de los pulmones, doctora, si llega un paciente con alguna manifestación que hace sospechar al especialista de que esa manifestación viene como consecuencia de el consumo de drogas, ¿cuál es el proceso que agota ese especialista en consulta? Porque quizás el paciente no va a ser tan honesto de decirle al especialista yo consumo drogas, sino que va diciéndole estoy sintiendo tal manifestación, estoy tosiendo, quizás complicación para respirar. Entonces hay un proceso que hay que agotar para poder diagnosticar y para poder determinar la causa de la patología que esté presentando el paciente. Sí, eso es correcto. De hecho, uno de los grandes desafíos que tenemos es precisamente la negación del paciente. Uh-huh. El paciente en primera instancia suele negar que consume algún tipo de sustancias porque teme esa estigmatización social, teme también que el médico lo vea con otros ojos. A veces viene acompañado de un familiar. Que no lo sabe, quizás. Que no lo sabe. Claro. Entonces ahí está el tema de que si mi mamá, de que si mi papá, y tienden a negar ese hábito tan importante y que de hecho pues nos limita a nosotros también como médicos para poder llevar a cabo un diagnóstico y un tratamiento temprano. Ese es uno de los grandes desafíos. Ahora, inmediatamente ya conocemos, porque habitualmente el paciente que llega, cuando ya lo reconoce, suele asociar los síntomas que motivaron a acudir a la consulta o al área de emergencia, suele asociarlo con el uso de esa sustancia. Bueno, yo esta mañana consumí cocaína e inmediatamente empecé a tener palpitaciones, sentí que me dio un dolor de cabeza demasiado fuerte. Tiende a haber esa asociación estrechamente proporcional entre el consumo y el inicio de los síntomas o de los signos. Esto nos permite pues poner en marcha un plan donde vamos a llevar a cabo un examen exhaustivo de este paciente, indagando todos sus sistemas respiratorio, cardiovascular, intestinal, porque muchos de ellos también no solamente la inhalan o se la inyectan, sino que también la consumen, se la comen. Evidentemente con la repercusión que esto pueda tener en el sistema gastrointestinal. De esta forma vamos a ir indagando sistema por sistema para saber cuál es la condición actual de este paciente. Habitualmente hace falta mucha hidratación, hacer estudios pertinentes del lugar, electrocardiograma, realizar analíticas. En otros casos, cuando tenemos alucinaciones, tenemos trastorno de la conciencia, del comportamiento, pues tomografía craneal, tomografía de tórax también si hace falta. Y vamos a ir intentando diagnosticar cuál es la enfermedad, cuál es la situación de salud que ha sobrevenido al consumo de este tipo de sustancias. Inmediatamente se hace un diagnóstico, pues ese diagnóstico nos permite instaurar un medicamento en torno a la patología que tenemos en cuestión en ese momento. Esos tratamientos que se instauran a esos pacientes son distintos a un paciente que pueda tener quizás una afección pulmonar, pero no es un consumidor de drogas. ¿Es diferente o se puede establecer tratamientos similares? En este caso hay que tratar evidentemente la parte que está afectada. Si es un paciente que llega con hipertensión arterial, con arritmia, con asma, un asma grave, con una condición X, hay que tratar la patología. Ahora, lo primero que debe ser abordado en ese paciente es la dependencia.
En caso de que tenga abstinencia, también la abstinencia. En caso de que tenga algún trastorno psiquiátrico, abordarlo. Pero sobre todo, insistir en el cese del consumo de este tipo de sustancias. Bien sabemos que la drogadicción es una enfermedad y realmente quien tiene la voz cantante en este tipo de situaciones es el psiquiatra. O sea que ese paciente debe ser visto por un equipo multidisciplinar donde el psiquiatra es el director de esa orquesta. ¿Por qué? Porque no hacemos nada tratando todas las enfermedades que este paciente ha desarrollado si es una persona que va a consumir, va a continuar el consumo de estas sustancias una vez sale del hospital. Entonces, esa parte de la adicción, de la ansiedad, la dependencia, todo eso debe ser abordado en conjunto con el departamento de psiquiatría, neurología, y ahí está entonces también el cardiólogo, el neumólogo, entra también el infectólogo, porque en muchos casos ya han desarrollado enfermedades infecciosas tales como el VIH, la hepatitis B, la hepatitis C, que a la vez, pues a la larga también son infecciones que pueden degenerar en otras condiciones como lo es el cáncer de hígado que está asociado a la cirrosis hepática que sobreviene a los pacientes con hepatitis C o hepatitis B, pero igualmente también en el caso del VIH que se asocia estrechamente con el sarcoma, con también pues los linfomas, y ahí viene entonces un comité multidisciplinar que debe otorgar un abordaje, ¿verdad?, interdisciplinario para este paciente. Claro, doctora, usted hablaba al inicio de que los efectos del consumo de droga pueden afectar el corazón y los pulmones, no solo a nivel funcional, sino también a nivel de la estructura. ¿Qué se puede observar en un ecocardiograma, por ejemplo, o en una radiografía de tórax, en esos pulmones o en ese corazón que pueden llamar la atención del especialista y que pueden hablar de cambios en la estructura por el consumo de drogas? Ok, se puede evidenciar crecimiento del ventrículo izquierdo, ¿ok? Con reducción de la fracción de eyección. Eso es en el corazón. Eso es en el corazón, porque este paciente a la larga, debido al alto gasto que induce el consumo de drogas, puede desarrollar hipertrofia del músculo cardíaco y esto a su vez pues conlleva al desarrollo de insuficiencia cardíaca. Eventualmente, si es un paciente que ya ha desarrollado enfermedades pulmonares crónicas, tales como la fibrosis pulmonar, que es una condición en la cual el pulmón se cicatriza, se fibrosa, se daña y funciona muy poquito, eventualmente también ese paciente a nivel cardiovascular puede desarrollar hipertensión pulmonar y cor pulmonar. Todo esto asociado al consumo de drogas. Evidentemente son efectos más bien a largo plazo, no se desarrollan de un día para otro, pero cada cambio que va sucediendo en nuestros vasos sanguíneos, en nuestra presión arterial, a la larga tiene repercusiones en el corazón. Y cada día que pasa inhalando sustancias que son irritativas, que irritan el aparato respiratorio, pues también producen inflamación y todo lo que es inflamatorio, pues a la larga, si no se trata, se cronifica y puede conllevar a la fibrosis. En este caso, este paciente a nivel pulmonar puede desarrollar fibrosis pulmonar, puede desarrollar enfisema pulmonar, puede desarrollar bronquitis crónica. Y en el tema de la fibrosis, pues también ahí sobreviene el adenocarcinoma, que es un tipo de cáncer específico del pulmón. Se considera una estirpe biológicamente distinta a las demás porque no necesariamente está asociado estrechamente al cigarrillo, sino que a los procesos de fibrosis y destrucción del pulmón. Entonces, con esta fibrosis, de hecho, usted puede desarrollar adenocarcinoma de pulmón y en general, debido a las partículas que están contenidas en estas drogas, puede desarrollar cualquier otro tipo de cáncer pulmonar. Excelente, doctora. Vamos a recordarle a la gente que nos escucha en el programa del día de hoy dónde encontrar a la doctora Madeline Ceballos. Ella tiene consulta privada en la clínica Abreu. Allí usted puede comunicarse al 809-688-4411. También está en el Centro Médico Monumental. El teléfono es 809-475-1475 y está en la clínica Altagracia en el teléfono
809-596-4324. Pero hoy ella está en Cátedra Médica y usted tiene la oportunidad de hacer una consulta gratuita con la doctora Ceballos comunicándose a nuestras líneas 809-682-9850 y también a través de la línea internacional 833-380-0062. Recordarles que pese a que el tema del día de hoy es el impacto que tiene el consumo de drogas tanto a nivel cardiovascular como a nivel de los pulmones, usted cualquier duda que tenga de tema de neumología puede comunicarse con nosotros y la doctora le va a dar las recomendaciones y la orientación del lugar. En este momento vamos a hacer una breve pausa y al regreso pues entramos en el último bloque con las conclusiones del tema del día de hoy con la doctora Ceballos.